Esta es la regla más elemental para los finales de ajedrez y se aplica para cualquier peón que quiere coronar. Existe en el tablero un cuadrado imaginario trazando una diagonal desde el peón que quiere coronar hasta la última fila, quedando un cuadrado perfecto de esta forma. Y la regla dice que si el rey enemigo con su jugada entra al cuadrado imaginario, alcanza a detener al peón y el peón por lo tanto no corona. En este caso el rey enemigo está dentro del cuadrado, por lo tanto debería llegar a frenar el peón. Pero como le toca a las blancas pueden hacer esto, pueden avanzar 2 cuadritos y por lo tanto el cuadrado se reduce. Es decir que con la jugada que van a hacer las negras ahora, el rey quedaría fuera del cuadrado y nuestro peón llegaría a coronar. Muy distinto sería si le tocara ahora jugar a las negras, porque las negras con su jugada van a alcanzar a entrar al cuadrado justo a tiempo. Y cuando le toque jugar a las negras entran al cuadrado. La partida acaba en tablas. Con esta regla siempre vamos a tener en consideración que a la hora de querer coronar nuestro peón, hay que calcular si el rey enemigo con su propia jugada logra entrar al cuadrado. Porque si logra entrar al cuadrado, no vamos a poder coronar sin la ayuda de nuestro propio rey. En este caso es muy distinto. ¿Qué hacemos cuando no podemos aplicar la regla del cuadrado? Porque el rey enemigo ya se puso delante de nuestro peón. Aquí hay que hacer uso de otra regla que se llama la regla de la oposición, que la vamos a ver a continuación. En este caso en particular, solamente basta con avanzar el peón y el rey se tiene que mover y nosotros promovemos al peón y pasamos. Pero muy distinto sería si le tocara jugar ahora a las negras, porque las negras hacen uso de un recurso que se llama la oposición en ajedrez, que dice que cuando nuestro rey se sitúa delante del rey enemigo, le gana la oposición. Porque así restringe al rey enemigo en estas 3 casillas. Pero en este caso a las blancas les toca y las negras emplean este recurso que hace tablas. Por ejemplo aquí, el peón blanco quiere coronar aplicando la ley del cuadrado. Este sería el cuadrado y claramente el rey enemigo está dentro del cuadrado, o sea, llegaría para nuestro peón. Aquí es donde uno tiene que hacer uso de nuestro propio rey para ayudar al peón a coronar. Existe una diferencia muy grande de jugar rey A6 y jugar rey B6. La diferencia es que una le gana la oposición al rival y la otra se la entrega. La más natural, que sería como ir a defender al peón rápidamente, con rey B6 pierde porque el rey enemigo se sitúa delante de nuestro y nos gana la oposición. Entonces, por ejemplo, al jugar aquí, él aplica de nuevo el recurso de tablas. Muy distinto es si nosotros conocemos este principio y jugamos a la oposición, o sea, nos ponemos nosotros delante del rey enemigo. Y cuando él se mueva, nosotros nos volvemos a poner delante de él. Y al moverse, entonces aplicamos el recurso que vimos anteriormente, que es jugar, y él se tiene que mover aquí, y nosotros pasamos a nuestro rey y coronamos. Aquí ustedes me dirán, el rey negro no está obligado a ponerse la casilla C8 y puede ir a A8 y aspirar a este recurso de tabla. O sea, si yo avanzo aquí es ahogado y empate. Así que cuando se ponga aquí en A8, nosotros no vamos a avanzar el peón porque sabemos que es tabla, entonces vamos a pasar al rey. Y de nuevo el rey pasa y el peón corona fácilmente. La oposición también se puede perder. Por ejemplo, aquí es turno de blancas y vemos que las negras acaban de ganar la oposición, o sea, se pusieron delante de nosotros. Pero si las blancas jugaran rey F5, la oposición se debería ganar jugando rey F7, ¿cierto? Pero claramente no puede porque está el peón amenazando esa casilla. Entonces tiene que mover a otra casilla. Y ahora las blancas ganan la posición con rey G6. Y nuevamente el peón corona. Hasta ahora solamente hemos visto casos de los peones que quieren coronar, pero de los peones centrales que quieren coronar. Y no hemos visto qué pasa en las situaciones de los peones de torre y los peones de caballo, que son los casos especiales y que en muchos casos terminan en tablas. El caso del peón de caballo, por ejemplo, esta situación se transforma en tablas, porque el rey, si alcanza la casilla H1, se logra ahogar. Por ejemplo, esta jugada ya lo ahoga, o si juega el peón jaque, el rey se logra situar aquí y lo ahogamos. Eso es cuando el peón ya avanzó mucho, está en sexta, y las blancas se logran situar en la casilla H1, que es la casilla más tablífera de todas. El siguiente tema importante son las casillas críticas en los finales de ajedrez. Existen las denominadas casillas críticas para el peón que quiere coronar. Por ejemplo, cuando el peón ya traspasó la quinta fila, o sea, pasó la mitad del tablero, las casillas críticas de este peón van a ser las 3 delante de él. Y cuando el peón está por debajo de la mitad del tablero, o sea, por ejemplo, está en E3, las casillas críticas van a estar 2 cuadritos delante de él. Por ejemplo, estas de aquí. Si el peón estuviera aquí, las casillas críticas van a ser estas. Pero cuando ya el peón avanzó y llegó y pasó la mitad del tablero, las casillas críticas
se reducen a estas. Simplemente las que están delante de él. Ya, ¿qué dice esta regla? Si nuestro propio rey logra alcanzar alguna de estas 3 casillas críticas, el peón corona. Simplemente eso. No hay que hacer más esfuerzo. Por ejemplo, aquí el rey enemigo está en las casillas críticas. Ya tocó una al menos de las casillas críticas. Por lo tanto, se le va a hacer fácil coronar el peón. Y ya conquistando la casilla G7, el peón avanza. Sucede lo mismo si el rey estuviera en cualquiera de las 3 casillas críticas. Por ejemplo, aquí el rey ahora está en F6. Se tiene que mover, o sea, pierde la oposición, pero como ya están las casillas críticas no hay que preocuparse. O sea, aquí por ejemplo el rey enemigo se pone delante de nosotros y el peón avanza sin problemas. Y coronamos. Nuevamente caso de peón caballo. En el ejemplo anterior el peón ya estaba muy avanzado, estaba en la 6ª fila y eso ya es tablas. Pero aquí el peón todavía está en 5ª, es decir que todavía podemos hacer algo con nuestro rey para maniobrar y lograr que el peón corone, sin ahogar al rival. Y aquí sabemos que si avanzamos el peón, ahogamos al rey enemigo, así que por ahora solamente tenemos que cambiar de lugar al rey, o sea, ir por el otro lado del tablero, que este rey no quede ahogado, y darle un aire por el otro lado del tablero. Aquí la jugada es rey G6, el rey se vuelve a H8, y ahora avanzamos el peón con confianza porque al avanzar el peón, nosotros pasamos al rey y el peón corona. Bien, mencionamos que cuando el peón está detrás de la 5ª fila, es decir, por ejemplo en esta casilla, las casillas críticas van a estar 2 cuadritos por delante de él. Entonces las casillas críticas para este peón van a ser estas 3 casillas. Eso quiere decir que con mi rey tengo que llegar lo más rápido posible a una de estas 3. Y la maniobra va a ser esta, siempre en diagonal. Ya llegué, entonces el peón va a coronar. Hagan lo que hagan las negras. Pero por ejemplo, tomar otra ruta, rey E5, él me gana la posición y se me hace muy difícil conquistar una casilla crítica porque él me gana la oposición. Muy a menudo la mejor manera de ganar una casilla crítica es en diagonal. Y hay que cuidar de que el rival no nos gane la posición en el trayecto hacia tomar la casilla crítica. Aprendimos entonces lo que es la oposición y ahora les comento que también existe la oposición a distancia. Si nosotros vamos con blancas, para ganar la oposición deberíamos situarnos en la casilla B3, pero estamos muy lejos. Vamos a aplicar el recurso de la oposición a distancia, de situarnos en la casilla del mismo color del rey enemigo, pero solamente separados por ahora 3 casillas, no una. Y como el rey blanco tiene la posición siempre, el peón no corona y es tablas. Muy distinto hubiese sido si nosotros hubiésemos jugado rey B2, porque ahí él nos gana la posición. Y cuando nosotros tengamos que irnos, él va a pasar con su rey. Y llegó a la casilla crítica. Y haga lo que hagan las blancas, el peón corona. Por último, tenemos el caso del peón torre. El peón de la torre siempre va a terminar en tablas cuando el rey enemigo logre situarse por delante de él, o sea, en la casilla A1 en este caso. Siempre que el rey enemigo logre quedarse en la esquina del tablero, a donde el peón quiere coronar, es tablas. En este caso, el rey queda ahogado en todos los casos. Siempre es tablas, no importa cuántos peones hayan en la columna H, si el rey enemigo se logra poner delante del peón, es tablas. Y en este caso que el rey blanco quiere ir a ponerse en la casilla A1, se dan las tablas por el rey encerrado. Porque el rey no tiene casillas para escapar y por lo tanto se queda ahogado con su propio avance de peón. Bien, esa fue la primera aproximación de la ley del cuadrado y también de la regla de la oposición, las reglas más elementales para jugar los finales de peones y rey en ajedrez. Espero que les haya servido y cualquier duda o comentario me lo dejan saber.